Bueno, bienvenido otra vez al servicio de la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla. Últimamente he estado leyendo una de las partes favoritas de la Biblia, una parte que no hacía tiempo que no la leía, y es la historia de todos los reyes, ¿verdad? Y la historia del Antiguo Testamento, que es bien interesante, ¿verdad? Con Samuel y David y Saúl y todos los reyes, buenos y malos, ¿verdad? Y los profetas y Eliseo. Parte bien interesante de la Biblia, ¿verdad? Que el cual se saca muchas historias para la escuela dominical, ¿verdad? Para los niños, pero a mí siempre me ha motivado, ¿verdad? Porque si uno va mirando la Biblia, uno ve que el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Eran esclavos, entonces Dios los sacó y les dio unas instrucciones para crear una sociedad ideal, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo es que eso entonces resultó y cómo es que funcionó. Y lo más cerca que llegaron a tener esa sociedad ideal era bajo David y bajo Salomón. Pero uno va viendo, ¿verdad?, cómo llegaron a ese punto. Después también tuvieron ese fue el periodo de oro, después tuvieron lo que llaman el periodo de plata, que fue bajo, ya cuando estaban divididos, donde también otra vez tuvieron bastante paz y un desarrollo bien cultural bien alto, como 500 años después. Así que a veces esto le funcionaba y a veces no le funcionaba, pero uno ve las historias de estas personas y es bien interesante y uno puede aprender algunas cosas. Hay dos pasajes que me han impresionado y que quiero combinar, y es un pasaje que se encuentra como a 3 capítulos el uno de los otros, y es cuando Dios rechaza a Saúl y entonces unge al rey David, y entonces vemos la historia del rey David, cómo vino a ser desde un muchacho, ¿verdad?, que estaba con las ovejas, un muchacho, ¿verdad?, que nadie conocía, y poco a poco Dios lo fue poniendo en un sitio donde, aunque Dios le había predicho, ¿verdad?, y lo había ungido ya como rey, o sea, él ya estaba ungido como rey, pero vemos cómo poquito a poco él fue de ese jovencito pastor a llegar a ser el rey del pueblo de Israel. Y ahora estoy viendo que mis notas están aquí. Ok, así que hay unas cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque estamos viendo otra vez este periodo donde Dios rechaza a Saúl y empieza a escoger a David. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer, y una pregunta que me vino a mi mente es: ¿por qué Dios escogió a Saúl cuando sabía que luego lo iba a rechazar? ¿Verdad? ¿Para qué no escogió a alguien ya desde un principio? Quizás que el pueblo se adelantó, ¿verdad? Y quizás David estaba muy joven. Sabía que iba a escoger a David y estaba muy joven, así que, ¿verdad? No estaba todavía listo. Entonces le dio a esta persona. Pero es interesante que a veces también Dios tiene que preparar a la gente y darle lo que quieren para después darle lo que de verdad necesitan. Y Saúl era en todos los sentidos el tipo de persona que cualquiera escogería como rey. Si uno mira 1 Samuel 9, 1 al 2, porque si uno piensa, ¿verdad? Piensen de cómo sería una persona como rey, ¿verdad? O piensen en las películas, ¿verdad? ¿Quién usted conoce que hace como ¿verdad?, el papel de un rey ideal? ¿Han pensado de persona, personal, o como que en la característica? En todos los sentidos. Usted piensa como un rey, ¿quién ustedes pensarían? Vamos a leer a primera vez. El rey dirán. Sean Connery actually. Quizás lo conozco. ¿Cómo? Sean Connery. Muy bien. He gives you the impression he could be a good king. El de Thor, the guy from Thor. Oh, sí. King Arthur. Exacto. You want a brute to know. Exacto. Fue interesante porque Sean Connery me vino a la mente y le voy a decir por qué. Pero 1 Samuel 9, 1 al 2 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zerah. Así que vemos que ya, ¿verdad?, el papá de Saúl era, ¿verdad?, tenía una herencia, ¿verdad?, venía ya de una familia reconocida. Hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso,
Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esto era una persona verdaderamente impresionante, ¿verdad? Una persona que hoy en día hubiera sido, medir como 6'3", ¿verdad? Una persona con una tremenda apariencia, lo más seguro, ¿verdad? Que era fuerte, musculoso. Él era el tipo de persona que escogerían para jugar el papel de rey en una película, ¿verdad? Él era el Sean Connery de Israel de ese tiempo. Sean Connery aparentemente era bien alto y alguien lo describió una vez como que era espectacularmente good looking, ¿verdad? Dijo unas descripciones de él que me puse a buscar en internet, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo busca, ¿verdad? Los presidentes, ¿verdad? En los Estados Unidos la gente tiene que ser fotogénica, ¿verdad? Un presidente ya hoy en día no puede ser feo. En Puerto Rico mucho más todavía. ¿Ah? Trump cuando era joven, era un poco más, ¿verdad? Entonces pues todavía le queda algo de eso. Pero aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo, un poquito que he estado en la política, he visto como la gente, los comentarios que hacen la gente, ¿verdad? No de mí, pero en otras elecciones, ¿verdad? Que básicamente buscan a la gente por su apariencia, ¿verdad? Yo creo que eso nos costó mucho, especialmente en las últimas elecciones, las previas, ¿verdad? El buscar a alguien good looking quizás nos llevó a la quiebra en Puerto Rico. ¿Y qué pasó con Carlos Méndez? Es feo. Que los aguadillanos somos sabios y buscamos a alguien que sabe lo que está haciendo, más bien que a los Méndez le va a gustar ese ¿cómo se llama? Por video. Así que, pero sin embargo, aunque él tenía todo lo que una persona podría imaginarse para ser un buen rey, cometió un grave error que descualificó su descendencia de ser rey. Fue un error que cometió no solamente una vez, sino varias veces. Lógicamente uno mira la historia de Saúl y eso eran errores constantes. Él constantemente estaba cometiendo errores, faltas de juicio, diciendo una cosa, yéndose en contra de lo que dijo, desobedeciendo a Dios. Eso era un completo desastre. Fue la vida de Saúl fue una de constantes errores y falta de juicio. Noten que los que pagaron por sus errores no fue él, fue su descendencia. Así mismo son nuestros hijos los que pagan por nuestros errores. El error más grande que cometió Saúl fue desobedecer directamente la palabra de Dios a través de Samuel. Samuel era en cierto sentido la autoridad más alta en Israel, ya que era juez. Que eso servía como un tipo de presidente. Era profeta y también era sacerdote. Fue Samuel el que ungió a Saúl y por lo tanto su autoridad estaba por encima de la de Saúl. Dios le mandó a Saúl a exterminar completamente a la nación de los amalecitas, incluyendo a sus niños y a sus animales. Entonces, aquí hay unos asuntos también, ¿por qué Dios manda a matar y destruir completamente a un pueblo? Bueno, este pueblo, primero que no era un grupo súper grande, esto no fue millones de personas que se mandaron a matar. Supone que eran como 10.000 o 20.000 personas. Este pueblo, no era una ciudad, pero este pueblo era un pueblo nomádico que vivía del saqueo y el pillaje. Estos eran los vikingos, los piratas del desierto de ese tiempo. Llevaban muchos siglos atacando a Israel. Ellos fueron los que, cuando Israel venía saliendo de Egipto, ellos se les fueron detrás y a los que se quedaban por detrás, la gente, ¿verdad?, que no podía keep up, ellos venían y se los llevaban, ¿verdad?, y nos mataban y cogían todas las cosas. Esto era una gente que era brutal. Habían tenido muchos años para arrepentirse y hacer paz con Israel, pero escogieron ser su enemigo constante. Si no miran Jueces 6, 3 al 6, la cosa es que ellos no venían solamente a robar lo que había dicho. ¿Ah? ¿Cuál es? Jueces 6, 3 al 6, vamos a leer. Estos son los amalecitas, los Amalekites.
esta gente no solamente venían a robar, ellos venían a robar y a destruir, ¿verdad? Que es algo bien short-sighted, porque si tú vienes a destruir lo que puedes robar el año que viene, eso no hace mucho sentido. Pero no eran gente que tenía mucho sentido. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los midianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Después Samuel habla del rey de ellos, dice, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Este era un pueblo que vivía básicamente del terrorismo. Eso era ¿verdad? Su oficio. Su oficio era ser terroristas profesionales y le enseñaban a sus hijos a hacer lo mismo, y así de eso era que ellos vivían. Gente bien mala. Entonces, pues Dios quería eliminarlos completamente. No podías salvar a sus hijos porque iban a ser ¿verdad? Niños en el medio del desierto, se iban a morir de una forma más horrible todavía. Ordenó la muerte de sus ganados, podemos imaginarles, porque como eran ganados robados, ¿verdad? Porque esta gente lo que hacía, ellos no producían, ellos simplemente robaban y saqueaban a todos los pueblos que ellos podían en esa área. No quería que Israel se lucrara de la destrucción, primero de ese pueblo y de los otros pueblos que ellos habían destruido. Así que sabemos que Dios estaba justificado en lo que Él pidió, ¿verdad? Para poder traer paz a Israel y en este tiempo, cuando básicamente la humanidad se estaba empezando a asentar en ciudades, se viene esta guerra constante entre la gente nomádica y la gente que estaba ya civilizada y asentada, y esa gente nomádica era básicamente como gangas, ¿verdad? Que aún hoy en día tenemos gente nomádica a veces en las mismas ciudades y eso, que no quieren ser parte de ningún orden establecido. Sin embargo, Saúl desobedeció a Dios y dejó que el pueblo preservara libre parte del ganado. Tomó vivo al rey de Amalek, y parece que hizo un esfuerzo pobre por matar a todos los amalecitas. Él dice que él mató a todos los amalecitas excepto al rey. Pero más tarde David tuvo que ir y volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Y defenderse de esta gente y terminar de eliminarlo. Así que quiere decir que Saúl, por todo lo que dijo que lo había hecho, no lo hizo un trabajo completo en ninguna forma que uno puede imaginarse. Saúl usó la excusa de que iba a usar el ganado para hacer sacrificio, y dice, eso suena bien lindo, pero recuérdense que era un sacrificio. Un sacrificio era donde venía el sacerdote, bendecía lo que se iba a sacrificar, entonces ellos cogían y hacían un barbecue, básicamente. O sea, eso todo el mundo participaba, todo el mundo comía, había algunos sacrificios que eran unos sacrificios quemados que hacían en el templo, y todo se quemaba, y eso era sacrificio, un burnt offering. Pero muchos de los otros sacrificios eran sacrificios donde uno se sentaba para tener comunión con Dios, pero también era como una actividad de la iglesia, ¿verdad? Donde todo el mundo comía, se comía del sacrificio, y así era como si Dios estuviera allí, pero básicamente todo el mundo estaba disfrutando de eso, ¿verdad? Así que no suena tan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pious, tan santo como lo que él dice. Eso era básicamente un enchape. Entonces, Samuel dijo, y este es un pasaje que una vez yo tuve que memorizarme, y es un pasaje que yo le animo a que se memorice, porque es uno de los pasajes clave del Antiguo Testamento, especialmente de este libro. Primero de Samuel 15, 22 al 23. Primero de Samuel 15, 22 al 23, me parece que esto después se cita también en el Nuevo Testamento. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay varios puntos que podemos hacer aquí en este pasaje. Voy a hacer 3 puntos rapidito para entonces después continuar con la historia. Primero vemos que hay como una jerarquía en la voluntad de Dios. Hay algunos mandamientos que son inviolables y después están lo que uno hace para el Señor, las buenas obras, ¿verdad? Hay un dicho, cuando yo estaba en la Universidad de Bob Jones, el fundador, el Dr. Bob Jones Sr., siempre decía, nunca está correcto hacer lo incorrecto para tener la oportunidad de hacer lo correcto. Lo voy a decir otra vez. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para tener la oportunidad de hacer lo correcto. En inglés es it's never right to do wrong to get a chance to do right. El hacer sacrificio es una buena obra, pero el obedecer la palabra de Dios es un deber inviolable. Por ejemplo, de nada sirve ir a la iglesia si uno no hace lo que uno aprende en el estudio. Es más, en algunas ocasiones es necesario expulsar a personas de la iglesia para que aprendan a hacer lo que es más importante. No que estas cosas no son importantes, no es que no es importante hacer sacrificio, es que hay unas cosas que son mejores, y si vamos a sacrificar lo mejor, si vamos a sacrificar lo excelente por lo bueno, eso no es. No podemos sacrificar lo excelente por lo bueno. Aquí Dios está identificando, la segunda cosa que podemos aprender. Dios identifica 2 maneras en las que Dios habla. Primero, Dios habla en su ley. Ahí dice, ¿verdad?, que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Esas eran 2 cosas que estaban prohibidas en la ley, ¿verdad? Así que Dios ¿verdad?, dice que su ley es inviolable, ¿verdad? Sí, Dios también le habló a Saúl a través de su profeta Samuel. Y fue por desobedecer la palabra de Samuel que Dios castigó a Saúl. No fue por desobedecer la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Y aunque hoy no hay profetas y Dios no nos habla de una forma audible, ¿verdad? Pero Él, ¿verdad? Él tiene una tarea para nosotros y tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Yo creo que la mayoría de las personas, ¿verdad?, tienen un sentido de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y no porque no esté escrito en la Biblia o que Dios no nos los haya dicho en una forma directa, quiere decir que no es algo que debemos hacer, ¿verdad? Todo el mundo sabe más o menos qué es lo que deberían estar haciendo. Por ejemplo, los jóvenes saben que ¿cuál es la tarea de ellos ahora? Estudiar, ¿verdad? ¿Cómo ustedes saben que esa es su tarea? Bueno, porque literalmente lo único que podemos hacer. No está en la Biblia, ¿verdad? No pueden decir, mira, estaba leyendo el versículo que decía, ¿verdad? Pero hay formas indirectas, ¿verdad? Puede ser que sus padres tienen sus intereses y ¿verdad? Y saben más o menos qué es lo que ustedes pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pues, ¿verdad? Si ustedes piensan, ¿verdad?, y todo el mundo más o menos tiene una idea de qué es lo que deben estar haciendo, que deben estar haciendo algo, es importante que lo hagan bien, ¿verdad? Si ustedes saben que tienen que estar estudiando, se ponen a hacer fiesta y se cuelgan, eso es lo mismo como si estuvieran desobedeciendo los mandamientos de la Biblia, ¿verdad? ¿Pablo? Era pregunta como que ahí, eso nosotros, pero la gente pobre que no tiene trabajo, pero aquí siempre es bien difícil buscar un trabajo. El trabajo de alguien que no tiene trabajo es ¿qué? Buscar trabajo. Buscar trabajo. Yo me recuerdo que vino una vez, y hay que hacerlo bien. Yo me recuerdo una vez que vino un muchacho a la oficina. Oye esta historia. Vino una vez un muchacho a la oficina buscando trabajo. No, él no estaba buscando trabajo, él estaba buscando desempleo. Él había perdido su trabajo y entonces él vino en chancleta, una t-shirt y en pantalones cortos, casi en traje de baño, diciendo, ¿tienen trabajo? Y nosotros dijimos, no. Y él dijo, fírmame este papel como que vine buscando trabajo. Y yo fui, y entonces la secretaria, hace muchos años, ¿verdad?, que era una secretaria mayorcita que nosotros teníamos,
Y yo, sí, dame el papel, te lo voy a firmar. Y yo oí eso y dije, espérate. Yo quiero que tú vengas mañana, te pongas un gabán, una corbata, unos zapatos que sean de cuero, te peinen bien, ¿verdad? Y vengas aquí buscando trabajo, y entonces yo te voy a decir que no tengo trabajo y entonces yo te firmo el papel, ¿verdad? El trabajo de él era buscar trabajo y lo estaba haciendo con bien pocas ganas, ¿verdad? Así que Dios no se complace en ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Esa persona estaba desobedeciendo la voluntad de Dios para él en ese momento, que era buscar trabajo, no era buscar desempleo, era buscar trabajo. Ahora, ¿por qué alguna gente hace eso? Yo me recuerdo que, bueno, no decir, sí, puedo decirlo. Yo estaba, ¿verdad? Estaba comprando un gabán a mi hijo, entonces lo tratando de motivar, ¿verdad? Y cuando estábamos en el mall buscando el gabán, pasó un muchacho que venía con un backpack, flip-flops, y se veía con el pelo todo, o sea, yo le dije, ese muchacho, yo no sé nada de él, pero él da la impresión de que él no sabe qué él quiere en esta vida. Dije, no sé si es cierto, pero esa es la impresión que él da. Es lo que estaba dando ejemplo, ¿verdad? Estamos mirando a distintas personas, hablando de darle la impresión, dice, una persona que, ¿verdad?, que va a ir a buscar trabajo o está, porque este tiempo le iba a entrevistar, dice, no puedes ir a entrevistarte viéndote así, ¿verdad? Tienes que ir y hacer, ¿verdad? Si te vas a una entrevista, tienes que hacer todo lo posible por verte como que tú estás serio en buscar ese trabajo, ¿verdad? Y hacer todo lo que esté a tu alcance, ¿verdad?, para cumplir esa tarea que Dios tiene para ti, ¿verdad? Si uno está de vacaciones, pues no hay problema. Y yo no sé, ¿verdad?, quizás ese muchacho trabajaba un montón y estaba relaxing, ¿verdad? Pero para verse como se veía, tenía que haber estado relaxing bastante tiempo. Ahora, así que es el número uno, número dos. Número tres, el problema fundamental detrás de la desobediencia es que, ¿qué dice aquí? Que el problema fundamental, ¿por qué la gente desobedece? ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? Por rebeldía y obstinación, porque la gente son stubbornness, que la gente son rebeldes y tercos, ¿verdad? Rebellious, rebels and stubborn. Y todos somos un poco rebeldes y tercos, ¿verdad? Pero a medida que somos bien rebeldes y bien tercos, vamos a desobedecer más. Y ahí, si nosotros queremos obedecer a Dios, tenemos que parar nuestra rebelión contra Dios, ¿verdad? Porque todos tenemos una rebelión contra Dios. Y dejar de ser tercos, ¿verdad? Y eso es bien difícil para nosotros. Pero lo que es interesante es que rebelde y terco ¿hacia quién? Porque una cosa que vemos es que Saúl era bien sumiso al pueblo. Él era rebelde contra Dios. Tenemos que saber que cuando obedecemos a Dios, los que desobedecen a Dios van a decir que somos rebeldes y tercos porque no nos sometemos a su ejemplo y a su consejo. Un rebelde va a mirar a una persona que no es un rebelde y le va a decir que es un rebelde. Sé de alguien que era medio rebelde, tenía una amistad que era medio rebelde y la amistad no quiso hacer, la novia, no quiso hacer lo que quería, entonces dijo, no te estás sometiendo, eres una rebelde. Hay que someterse, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Y los rebeldes van a decir que los que están sometidos a Dios son rebeldes. Pero ¿por qué fue que se sometió al pueblo? Se sometió al pueblo porque dio el consejo que él quería seguir. Saúl quería usar los despojos para asegurar la lealtad del pueblo. Saúl era rey.
él era rico, ¿verdad? Porque era rey. Lo más importante para él no era tanto el dinero, era la lealtad del pueblo, porque eso era lo que lo hacía a él rey, rico. Así que él está dispuesto a desobedecer a Dios, y lo hizo en varias situaciones para agradar al pueblo. Ahora, es interesante que la desobediencia y la rebelión se compara ¿a qué? A la brujería y a la idolatría. Es interesante, ¿qué fue lo último que hizo Saúl en su vida? No iba. En su último día que estuvo vivo el día entero. Él fue a consultar con una bruja Él fue. que estaba prohibido en ese tiempo. Exacto. Él había matado a todas las brujas y tuvo que esconderse, ir a buscar una bruja para hacer una pregunta, y el próximo día la bruja dijo: mañana todo está muerto. Así que, ¿verdad? La rebeldía y la obstinación, que es lo mismo que hechicería e idolatría, eventualmente eso salió y él participó en hechicería, y hechicería e idolatría básicamente lo mismo. ¿Verdad? Y después de eso Dios lo liquidó. Así que después de haber rechazado a Saúl, Dios escogió a David para que eventualmente fuera el próximo rey. Vamos a ver algunas cosas interesantes en la vida de David, ¿verdad? Vamos a comparar estas dos personas. Lo más importante, ¿cuál es la cualidad más importante que tenía David? He was humble, Era humilde, humilde, obediente. Valiente. obediente, valiente. Pero lo que dice Samuel es, o lo que dice Dios, es que su corazón estaba en sintonía con Dios. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Y esto fue una vez anterior, cuando Saúl no había obedecido a Dios, cuando hizo los sacrificios que no se supone que hiciera para agradar al pueblo. Dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice que David era un hombre según el corazón de Dios. Y yo, ¿verdad? Quizá hay distintas formas de interpretar eso, pero la manera que yo entiendo que eso quiere decir es que el corazón de David estaba a tono o en sintonía con el corazón de Dios. Y eso debe ser la meta de cada creyente, que nuestro corazón esté más y más en conformidad con el corazón o el sentir de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa vemos de David? Porque estas cosas podemos aplicar en nuestra vida. O sea, tenemos que tener un corazón que está en sintonía con Dios. Cosa número 2. Nadie esperaba que fuera alguien especial. Samuel vino, llamó a Isaí, dijo: vamos a tener una reunión, voy a ungir a uno de tus hijos como rey. Y él trajo a todos sus hijos, pero dejó a alguien con la oveja. Vamos a ir a 1 Samuel 16, 11 al 12. Dice: entonces dijo Samuel a Isaías: ¿son estos todos tus hijos? Después de haber visto, ¿verdad? Él tenía 8 hijos, después de haber visto los primeros 7. Dice: y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaías: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Muchas veces el enemigo más grande que nosotros tenemos es nosotros mismos. Pensamos que no somos dignos o capaces de la tarea que queremos hacer para Dios. Muchas veces Dios obra a través de nuestros deseos, y tenemos que tener el valor de tirarnos a la tarea que Dios nos da, aun cuando sea posible que fracasemos, ¿verdad? Nadie pensaba que David iba a ser alguien especial, y yo me imagino que él pensaba lo mismo de sí mismo, ¿verdad? Simplemente hacía lo que el papá le decía, y él, ¿verdad?, estaba satisfecho, ¿verdad?, con ir y cuidar de las ovejas. Pero una cosa que él hacía
es que él hacía eso al máximo, ¿verdad? Él era muy bueno cuidando de esa oveja, se esmeraba, las protegía, mataba a los leones y los osos, ¿verdad? Él se tiraba contra un león y un oso. ¿Ustedes saben cuánto pesa un oso de eso? Nosotros estamos viendo unos videos, ¿verdad? Cuando vienen los osos esos, con arco y flecha tratando de matarlos, como 300 libras, ¿verdad? Más. ¿De qué oso estamos Los pequeños. No, más. Un grizzly. Son como 1200, 1300 libras. Un grizzly son 1000 libras. Una cosa exagerada. Sí. Wow. Así que un osito chiquito debe ser 300, 400 libras, ¿verdad? Y eso le sirvió bien porque ¿verdad? Vamos a ver lo que él se enfrenta más tarde. Pablo te dijo. No, yo estaba pensando si antes el león y los osos eran más grandes que los de ahora. Porque yo no sé cómo las cosas han cambiado y han pasado tantas cosas. Es posible que fueran más grandes también. Sí, Eso es muy sí, cierto. Porque poquito a poco se va perdiendo, ¿verdad? Alguna de esas genéticas y se van poniendo más pequeños. Y esos que eran bien grandes los matan, ¿verdad? Porque quizás eran un poquito más lentos. Y creaban más terror, así que son los que iban a matar primero. Ahora, una cosa que nosotros vemos es que, ¿verdad? Enseguida después que Dios lo unge como rey, Dios empieza a darle oportunidades para ir exponiéndolo a la tarea que Dios tenía para él. Vemos que en el próximo capítulo, después de donde fue ungido como rey en Belén, que Saúl estaba, ¿verdad? Como había desobedecido a Dios, el Espíritu de Dios se fue de él, y entonces un espíritu malo lo afectaba y básicamente estaba volviendo un poquito loco. Y entonces le daban como una depresión, una ansiedad, y entonces estaban buscando un músico para que tocara para él. Y entonces David, ¿verdad? Como era una persona que él no botaba tiempo, y cuando estaba con la oveja, él no estaba ahí mirando las nubes, ¿verdad? Y viendo figuras en las nubes. Él estaba haciendo arco y flecha, practicando tirar con la onda, practicando música, ¿verdad? Se ponía a tocar. Era una persona que aprovechaba el tiempo, ¿verdad? Y se había convertido en un músico muy hábil, ¿verdad? Y seguramente tenía esa habilidad. Tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades, ¿verdad? Porque esto nos abre puertas y oportunidades. Yo me recuerdo, a mí me gustaba mucho la programación. Cuando yo era joven, mi papá estuvo en el primer grupo de programadores en Puerto Rico. Trajeron una computadora y nadie sabía programarla. Así que a la Autoridad de Energía Eléctrica, que se llamaba en ese tiempo Fuentes Fluviales, entonces escogieron como 40 personas para una clase de 6 meses para enseñarnos a programar. Fueron las primeras personas en Puerto Rico que programaban. Mi papá estaba en esa clase. Él daba clase de programación en la universidad y cuando yo era joven me enseñó también a programar. Y para ese tiempo no todo el mundo sabía programar. Cuando estaba en la escuela, en el junior high, encontramos una máquina que, no sé si ustedes han visto lo que llaman ticker tape parades. En Wall Street, cuando venían los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, mucha de la data te ponían como unas cintas de papel que tenían un boquetito, que se llama ticker tape. Ahí es donde hacían los cálculos y todas las cosas de la inversión y del stock market. Y eso habían rollos y rollos y rollos de eso. Y cuando venían gente, pues lo que hacían es que esos rollos los cogían, los tiraban, los zumbaban así, ¿verdad? Para que cayeran todos esos papeles y hacían unas paradas, ¿verdad? Y eso era como confeti, ¿verdad? Lo usaban para confeti. Pues encontré un terminal que trabajaba con ticker tape. Eso era increíble. Y descubrimos que eso estaba conectado al centro de cómputo que estaba en el centro del pueblo que le pertenecía a NOAA. Que NOAA es donde hacen los estudios de los huracanes. Y había una supercomputadora allá que estaba conectada a ese terminal, que era como una maquinilla grande. Y nosotros yo vi ese terminal, le pregunté a la maestra y descubrimos que esa era la conexión del programa, unos amigos y yo. Eso era algo increíble. Entonces, la historia es que yo estaba buscando trabajo cuando estaba en la universidad y yo estaba estudiando química, así que yo fui por un montón de sitios, ¿verdad? Buscando trabajo, y allí para estudiantes primer año de química eso no había trabajo para nadie, más que McDonald's, ¿verdad? Pero en uno de los resúmenes yo puse que yo sabía programar y fui allá a NOAA, a otro sitio que se llamaba NCAR, que era otro donde hacía el estudio. Ahí era donde estaba la supercomputadora, estaba asociado con NOAA.
Y entonces llevé mi ¿cómo se llama? Mi resumen al sitio donde hacía química yo. Allí no había muchos sitios que hacían química, pero hacía un montón de programación y de alguna forma eso llegó a un departamento de programación. Me llamaron para ser programador, algo que yo nunca había tomado clases, no sabía, o sea, nunca tenía entrenamiento formal en eso. Y mi primer trabajo que tuve fue de programación porque me dio con poner algo ahí que yo sabía que más nadie sabía. Así que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, nuestras habilidades. A veces estas cositas que son un side pueden ser cosas que nos abren oportunidades, ¿verdad? Algunos de los jóvenes aquí tienen sus negocios que hacen cosas interesantes que uno nunca se imaginaría, ¿verdad?, que uno pueda hacer dinero haciendo cosas como esa. Pero increíble todas las cosas que uno puede hacer. Ahora, eso es para el preparativo de que entonces Dios lo sometió, después de esa preparación, lo sometió a una prueba que también era una oportunidad. Quiero darle para atrás. Como músico, él le tocaba al rey, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que él estaba alrededor del rey, veía cómo el rey actuaba, veía cómo se comportaba esa gente, ¿verdad? Quizás oía las cosas de los negocios, de la gente que venía a hablarle. Y simplemente por estar en ese ambiente, ¿verdad? Yo estoy seguro que él estaba absorbiendo todas esas cosas y estaba teniendo un entrenamiento de cómo ser el rey, ¿verdad? Porque él veía el rey, cómo comportarse a frente del rey. Entonces, Dios entonces lo somete a una prueba que también era una oportunidad. Porque ¿qué es lo que hacen los reyes? ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey lo que hace es que protege a el pueblo. ¿Vamos? De verdad, eso es lo que hace un rey, no sería Dios lo que protege el pueblo. Y no solo eso, el pueblo, en cierto sentido, ¿verdad? No vamos a hablar de un kingdom contemporáneo ahí de los de Dark Ages. El que peleaba en el rey realmente era otra gente. Sí, pero el rey es el que estaba finalmente a cargo de todo eso. El rey es el que, o sea, el que está a cargo, no es que él el que necesariamente lo hace, aunque sí, en esos tiempos, ¿verdad?, era él super experto. Pero era por lo menos el que sabía, era como el general, commander in chief. Okay. Y hoy en día también es el propósito del gobierno. El gobierno debe, ¿verdad?, básicamente lo más importante es que nos protejan, ¿verdad? Eso es lo que supone que haga el gobierno. ¿Verdad? El gobierno está haciendo muchas otras cosas que ni hace esa bien, ni hace muchas veces la otra bien. Y definitivamente no es para ellos venir y robarnos para darle a otra gente, ¿verdad? Ese no es el propósito del gobierno. Así que quisiera desarrollar esto un poquito más en detalle, y se nos está acabando el tiempo y lo estoy perdiendo porque hambre, están por ahí bostezando. Estoy cansado, pero no tengo hambre. Así que la próxima vez vamos a ver la batalla entre David y Goliat. Y vamos a leer ese pasaje y vamos a ver, le animo a que lean esos dos capítulos que están en 1 Samuel 17. Creo que quizás 16, 17, pero vamos a ver por ahí. Léanse la historia de Goliat y de David, porque vamos a enfocarnos en eso y lo voy a desarrollar un poquito más de lo que tenía desarrollado ahí. Pero ver, cuando alguien quiere hacer algo, todas las cosas que pasan, es bien interesante, ¿verdad? Disectar, ¿verdad? O como dicen a veces en inglés, unpack. Esa historia, a ver qué es lo que podemos encontrar. Así que animo que vuelvan, ¿verdad?, para estudiar esta lección, ¿verdad?, que muchas veces oímos cuando estamos en escuela dominical, pero hay muchas cosas interesantes ahí en esa historia. ¿Algunas preguntas o comentarios hasta ahora de lo que estudiamos acerca de Saúl y de David? ¿Comentarios, críticas? Ok, vamos entonces. Vamos a orar por la página acá. La otra vez estaba viendo una iglesia en Santo Domingo. Los asientos eran un canto de palo así con dos estacas. Ese era el palo. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a orar rapidito. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos a estudiar
tu palabra y los conceptos que están enseñados en tu palabra, y te pido que sea un buen tiempo de aprendizaje, nos enseñemos los unos a los otros, que sea todo esto agradable. Amén. Amén. Ok, así que la otra vez habíamos estado comenzando la lección sobre la inspiración de la Biblia y habíamos cubierto varios pasajes que hablan acerca de la inspiración de la Biblia. Algunas preguntitas rápidas acerca de algunos de esos pasajes. Entonces habíamos dicho lo que podemos concluir de eso. Entonces ahora íbamos a hablar, tratar de formar eso en lo que llamamos una teoría, o sea, tratar de expandir ese concepto. Así que vamos a ver, o sea, tratar de entender un poquito mejor qué quiere decir la inspiración, porque habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos más o menos hecho un resumen de lo que podíamos aprender directamente de los pasajes, y eran 4 cosas, ¿verdad? No sé si las tienen, que Jesús le atribuyó una autoridad de permanencia al Antiguo Testamento, hablamos de los autores del Antiguo Testamento, reclamaban estar conscientes de que lo que escribieran la palabra de Dios, Que Dios les habló. Dios les habló, los 2 apóstoles principales reconocían el origen divino del Antiguo Testamento y por lo menos uno de los apóstoles reconocía el origen divino de los escritos de otro apóstol, y varios apóstoles reclamaban que lo que estaban escribiendo era la palabra de Dios. Así que vamos hasta ahí habíamos llegado. Así que vamos entonces a tratar de entender eso un poquito mejor, ¿verdad? Así que vamos a darle a entender qué quiere decir esto de que la Biblia es inspirada por Dios. Básicamente hay un número bastante amplio de teorías, ¿verdad?, exactas en cuanto a aquí también hay un espacio. Y aquí hay otra silla. Y aquí al frente también. Así que lo que vamos a ver es que hay un spectrum, ¿verdad? De lo que es la inspiración de la Biblia. ¿Okay? Al un lado está la idea de inspiración natural y al otro lado está la idea de dictado. Entonces hay 2 posiciones que están entre medio de estos 2 extremos, y yo creo que una de esas es la que es lo que enseña la Biblia, y entonces la otra lógicamente un gradiente entre eso, y básicamente lo que vamos a ver que es la idea de la inspiración natural. Así que vamos a ir comenzando con el spectrum. Vamos a empezar perdonen que yo mezclo el inglés y el español. Nosotros somos bilingües, ¿verdad? Debemos ser así porque no Son un timeline. No, esto es un spectrum. Quiere decir que hay puntos de vista desde acá hasta acá, hay 2 extremos. Podemos empezar, es lo que llamamos inspiración natural. Así que vamos a empezar aquí, inspiración natural. ¿Qué es inspiración natural? Pues la idea de que, pasen, que aquí hay un asiento aquí al frente. Es la idea de que hay algo especial en las personas que escribieron la Biblia, y eso especial es lo que permitió que ellos pudieran escribir la Biblia. Es lo mismo que cuando una persona dice yo estoy inspirado, ¿verdad?, y estoy escribiendo algo, o tengo intuición, ¿verdad? Postula que el pueblo judío está especialmente dotado en el ámbito legal y religioso, y que la Biblia representa lo más sublime del pensar humano. Aquí la inspiración toma el mismo significado que cuando a un científico le viene a la mente una nueva teoría, o a un ingeniero le viene una nueva solución a un problema. Si uno va a muchos sitios en el internet, este punto de vista es que toman muchos judíos que hablan acerca de ello. Ellos básicamente dicen que ellos crearon el judaísmo para los judíos, que el cristianismo viene a ser
que el cristianismo viene a ser una síntesis entre el judaísmo y el pensar greco-romano, y que eso crea una versión del judaísmo para los gentiles, pero que básicamente la Biblia es tan sublime porque los judíos son gente bien especial, bien inteligente, profundos pensadores, ¿verdad? Y ellos han transformado el mundo. Ahora, a veces ellos piensan que la evidencia de esto está que están especialmente dotados, están en el tremendo éxito que han tenido en la banca, en la ciencia, en el comercio y en el mundo del entretenimiento, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿han sido exitosos? O sea, ¿escribieron la Biblia porque fueron exitosos o fueron exitosos porque ellos recibieron la Biblia? ¿Verdad? Entonces la Biblia lo fue cambiando. Y yo tengo la teoría de que, porque sí han hecho estudios, los judíos son un poquito más inteligentes que la mayoría de la gente Usted había del dicho planeta. que yo lo había escogido a ellos porque ellos solamente eran monoteístas, pero en un solo Dios. ¿Usted me había dicho eso? No, eso es... no, porque yo no creo que Abraham era monoteísta. Él era Yo caldeo. creo... ¿ah? Él era caldeo, Abraham, porque Dios lo sacó de... Exacto. Yo creo que Dios los escogió porque él no podía tener hijos. Y entonces como la idea era que iba a tener hijos, Ajá. o sea, y venía un hijo, ¿verdad? Que era el hijo de Dios eventualmente. Sí, Pues en ese tiempo quizás porque había unos cuantos millones de personas y él no tenía hijos y Él tú era- estás viejo, todavía no tenía hijos. tenía hijos, entonces tenía ese deseo grande y oró mucho, entonces Dios dijo, voy a usar esta necesidad de tener un hijo para crear un pueblo que va a ser mío. Aquí yo no tengo, No era pero porque- no es porque Abraham era mejor que las otras personas, es como la gracia de Dios. Entiendo. Él era la persona apropiada para ese propósito. Claro. Para él glorificar su nombre. Amén. Exactamente. Entonces escogió porque era un propósito. Para glorificar. Dios Exacto. todo lo que hace es para glorificar. Nobody can pass Exacto. judgment. Así mismo. ¿Sí? Así que, ahora, si están tan especialmente dotados, entonces es curioso que se equivocaron en algo tan básico y que tiene un lugar tan preeminente en sus escritos como el reclamo que era Dios el que hablaba a ellos. ¿Quién entonces era el que hablaba? ¿Verdad? Así que eso no funciona porque, o sea, va en contra de lo que dice la Biblia, que, o sea, esa misma Biblia que ellos dicen que ellos escribieron, dice que Dios era el que le estaba hablando, y si tomamos literalmente lo que ellos estaban recontando, o sea, quizá uno podría decir, bueno, estaban especialmente dotados para recibir ese mensaje, pero no niega el hecho de que sí era un mensaje especial que estaba llegando a ellos, ¿verdad? Y este punto de vista quita completamente el papel de Dios. Así que aquí el problema es que Dios no tiene una parte en esto, no ser cero, no Dios, no Dios. Ahora, Descarta a Dios esa idea. descarta a Porque Dios. ellos atribuyen la autoría porque ellos son personas excepcionales, inteligentes, únicas, y por eso es que ellos se inventaron esa Exacto. Ok. Y entonces yo he oído otra teoría parecida a esto, que es bien popular, porque hay una persona en YouTube que tiene millones y millones de views, que se llama Jordan Peterson, que es muy bueno en muchas cosas, pero su teoría de cómo se escribió la Biblia es que no es que esa gente fueran tan dotada, es que esa gente venía colectando historias que llevaban miles y miles y miles de años de la prehistoria que se estaban escribiendo y que estaba evolucionando en las historias. Y entonces pues ellos más o menos fueron recolectando eso. Pero eso básicamente es la misma idea. Aquí está tratando de explicar el origen de la Biblia sin incluir a Dios en eso. Ahora, aquí en el otro extremo tenemos la teoría de dictado verbal. Dictado verbal. Y así que la idea de inspiración natural es que es como igual que cualquier persona se inspira. La idea de dictado verbal es que Dios dictó el contenido de la Biblia, que básicamente Él le habló directamente a los profetas y ellos escribieron exactamente todo lo que Dios dijo que escribiera, ¿verdad? Las personas que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, o sea, los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento,
Dios le estaba hablando en su oído y ellos estaban escribiendo. Una Más o menos- inspiración, Eso más o menos como se piensa que el Corán, o sea, como reclaman que el Corán es divino, ¿verdad? Dios le estaba hablando y ellos escribían lo que Dios decía directamente. Ahora, ¿cuál es el problema con este punto de vista? Que no es necesariamente un dictado ad verbatim de lo que, palabra por palabra, de lo que Dios dice, porque si no, y esa experiencia que tuvo el pueblo hebreo El problema Tiene el es estilo, que niega el papel de humano. humano. Exacto, Y una hay un experiencia. estilo, y hay un estilo, cada cual escribió, ¿verdad? Acá entonces era que cero Dios aquí y ahí cero Revelación humano. completa y acá. Pero ¿cuál fue la, usaron un término que era, porque era bien bueno, que Descarta. descarta, Adiós. vamos a ponerlo aquí, descarta a Dios. Y aquí descarta Al hombre. al hombre. Ahora, ¿quién cree esto? Esto de verdad nadie cree esto. Pero esta gente, todos estos de aquí piensan que los evangélicos y los conservadores y los fundamentalistas creen esto. Sí. O sea, que esto es básicamente una teoría que se usa para atacar a lo que en sí creen los evangélicos, que es la teoría que está aquí. Y vamos a hablar de ella ahora, no ahorita. ¿Ok? Así que de verdad esto es lo que llaman un straw man. ¿Saben ese término en español? Yo no sé cómo se dice eso en inglés. Pero un straw man quiere decir que cuando tú estás atacando a El hombre tu fuerte. opositor, tú no atacas lo que ellos creen, y eso es especialmente bien fácil de hacer si la persona con quien estás debatiendo no está presente. Simplemente estás hablando. Entonces tú creas una versión de lo que ellos creen que es fácil de atacar, ¿verdad? Pero si pones a la persona, quizás ellos son los que están creyendo. Eso pasa mucho cuando la gente debate armenianismo y calvinismo. Muchas veces no es arminianismo y calvinismo lo que ellos están atacando, es una aberración de esas dos doctrinas, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Así que esto es una aberración de lo que creen la mayoría de las personas que de verdad creen en la Biblia. Ahora, entre medio hay, ¿verdad? Yo diría que esto, ¿verdad?, es la verdad, y entre medio hay un montón de posiciones parciales. Voy a mencionar tres rapidito, pero básicamente si uno, ¿verdad?, estudia esto y acepta eso, pues más o menos todas estas se caen. Hay unas que dicen, bueno, inspiración solamente aplica a los temas que tienen que ver con la salvación, no de hecho histórico o verdades científicas. Hay grado de inspiración, por ejemplo, algunos tipos de textos, como las palabras de Jesús, son más inspiradas que otras. Estas personas que piensan que la inspiración no es de las palabras, sino que lo que estaba haciendo es que Dios ponía conceptos en la mente de las personas, y entonces ellos usaban su propia palabra para, eso quizás está más como por aquí, para, o sea, las palabras con cuales ellos estaban familiarizados, para entonces para escribir lo que le venía a la mente basado en esos conceptos. La cosa es que si uno mira ese punto de vista y lo mira más en detalle, de verdad viene siendo esto. A lo que nosotros eso se llama inspiración parcial. A donde tiene usted la flecha se llama inspiración parcial. No, Ok. esto es inspiración parcial. Aunque esas. Esos son los que creen en Dios, pero cogen lo que les conviene y lo que no, pues no. Exacto. Ellos quieren tratar de hacer la Biblia compatible con teorías, ¿verdad?, de la ciencia o de la historia, Sí, que no tienen mucho en sí peso, y tratar de, ¿verdad?, de hacer que la Biblia sea más aceptable al mundo. Yo he conocido, a mí una vez me pasó que estoy hablando con una persona cristiana y me cogió y me dijo, que tú siempre sacas la Biblia. No, salte de la Biblia. Y yo, ¿cómo me voy a salir de la Biblia? Wow. Y así hace.
salte de la Biblia, no, vamos a ver, no, si es que la Biblia es la que nos Sí, no tenemos otra cosa, esa es la herramienta de nosotros, la espada. Y eran cristianos, pero pues el hecho de la Biblia no lo utilizan como la regla de fe y de conducta que debemos utilizar. Exacto. Y pues entonces uno tiene que preguntarle por qué ellos creen eso, y quizás es que básicamente han aceptado, ¿verdad?, en su iglesia de una forma indirecta algún tipo de versión de inspiración parcial. Así que entonces la inspiración, ¿verdad? La teoría de inspiración que yo creo que enseña la Biblia es, y que vemos también, encontramos la evidencia de esto cuando miramos al texto de la Biblia, o sea, el carácter fenomenológico de la Biblia, es inspiración plenaria y verbal. Plenaria quiere decir que todo, pleno, ¿verdad? Todo el texto, y verbal quiere decir que es hasta las partes más pequeñas de la gramática. Así que vamos a ver una definición. ¿Y en dónde se ubicaría el número 4? Esta Es en el medio. Plenaria y verbal. Recuerda que casi siempre, si uno mira, la verdad casi siempre está en el medio y hay extremos en ambos lados, ¿verdad? A veces está en un spectrum y en todas las direcciones.